Ernesto Zedillo Ponce de León nació el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México, hijo de una familia de clase media con diferentes dificultades económicas. Cuando tenía 3 años, Zedillo se mudó a Mexicali con sus padres, en donde tuvo que trabajar vendiendo periódicos, tornillos y aguas frescas para ayudar a su familia. Terminada la secundaria, se regresó a la capital del país a estudiar el bachillerato. Concluido ello, se inscribió a la Escuela de Economía en el Instituto Politécnico Nacional. Después de ello se afilió al PRI, en donde comenzó a trabajar como auxiliar de Banxico. Terminado ese trabajo, con los ahorros que mantuvo, se inscribió a la Universidad de Yale, en donde sacó un doctorado en ciencias políticas. Regresado al país, se metió a trabajar en el Banco de México junto con su maestro Leopoldo Solís, en donde tuvo que vivir la experiencia de la crisis del 82. Terminado ello, gracias a la presidencia que iba a tener Colosio, y debido a su asesinato, Salinas tuvo que elegir a un candidato a la presidencia. Eligió a Zedillo, en donde él tuvo el 49% de votaciones, y así fue presidente el 1 de diciembre de 1994. Buenas tardes, estamos en la Universidad de la República Mexicana con el maestro Aarón, el cual le vamos a realizar una encuesta sobre el sexenio de Ernesto Zedillo. En el año 1994 al 2000 tuvimos como presidente a Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Nos puede dar su opinión de cómo fue durante ese sexenio su vida? Bueno, ahí hay que aclarar que estaba muy niño, ¿no? Estaba en la primaria, secundaria, y pues es bastante difícil dar una opinión pues bastante precisa, ¿no? Porque no me fijaba mucho en los acontecimientos que me rodeaban, ¿no? Lo que puedo decir es que sí, al principio se sintió bastante quizás presión, ¿no? De manera indirecta recuerdo pues algunos conocidos de mis familiares, ¿no? Amigos que quizás más adelante me enteré que habían perdido negocios por la crisis económica. Lo que sí recuerdo es que por lo menos en el momento en el que yo viví ese sexenio, a pesar de estar joven, sí vi que mis padres estaban bastante tranquilos. A ellos no les afectó de manera pues fuerte o importante este suceso de la crisis económica. Sin embargo, como le menciono, pues sí hubo algunos casos cercanos de familiares que perdieron algunos negocios, tuvieron algunas deudas importantes. Pero eso es, digámoslo, lo que viví. Ahora, en términos técnicos, ¿qué pasa? Ya viéndolo como profesor y como estudioso, bueno, surge este problema en el error de diciembre, que se denomina así, que mundialmente se le conoce como efecto tequila, falta de reservas internacionales. Y esta problemática tiene como consecuencia pues crisis en varios países, en bastantes países, una crisis global. A México le pega bastante fuerte y bueno, pues se pierden negocios, las personas pierden liquidez, y el peso pues pierde pues gran cantidad de su valor, ¿no? Simplemente en un año, del 94-95, pues sí, pasó de 3, por ahí de 3 pesos el peso mexicano a 8, ¿no? El valor en comparación con el dólar, ¿no? Entonces sí fue una crisis bastante grave la que se vio en ese momento. Se sintió algo de tensión en su inicio y posteriormente, a partir de un préstamo que de Estados Unidos, pues una relativa tranquilidad y estabilidad económica. Bueno, ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta, que sería... durante ese sexenio hubo la matanza de indígenas llamada Acteal. ¿Cómo cree que afectó al país ese suceso? La matanza fue un suceso grave, ahí no interviene directamente el gobierno. Se habla que fue un grupo paramilitar que fue armado por parte de militares, porque los casquillos que se encontraron en el lugar eran solamente de uso exclusivo del ejército. Esta situación deriva de un suceso político, un grupo político llamado las Abejas, un grupo comunitario que intentaba llegar al poder y que pues grupos políticos se oponían a él. ¿Qué sucede? Bueno, estos grupos políticos son agredidos por parte de paramilitares, ocasionando esta matanza. ¿Qué se ha intentado? ¿Qué ha cambiado? Esto viene del sexenio de Salinas de Gortari. Salinas de Gortari pues termina su gobierno con un levantamiento armado, ZLN. Este movimiento armado también de indígenas pues va a continuar. Se presenta la matanza de Acteal y esto va a ocasionar quizás un cambio en la forma de percibir los derechos humanos y la forma de enfrentar al gobierno por estas problemáticas. Hasta hace poco tiempo todavía se intentó llevar a juicio al presidente Ernesto Zedillo por esta matanza de Acteal, por lo menos su responsabilidad indirecta no haber actuado en ese momento. Lamentablemente Estados Unidos le brinda bastante apoyo y desafortunadamente le brinda de alguna forma cierta inmunidad, por lo que no puede ser llevado a juicio, por lo menos en Estados Unidos de esa forma. Ok, bueno, entonces damos paso a la tercera pregunta, que sería, como podrá saber, en
México es el primer exportador de bruto. ¿Me podría decir cómo pudo obtener mayor ingreso con base a petróleo? Ok, aquí lo que tenemos que ver es una problemática constante en México, ¿no? Que es simplemente utilizar las instituciones o quizás las nuevas tecnologías que se obtienen a partir simplemente de la reparación y mantenimiento. ¿Qué le faltó a México en un cierto periodo político, ¿no? En este periodo? La creación de refinerías, la actualización y modernización, que no quiere decir simplemente mantenimiento, sino establecer nuevas formas de extracción del petróleo que fueran de menor coste y que tuvieran la posibilidad de obtener mayores beneficios económicos, ¿no? A través de esta extracción más rápida. Lamentablemente no se hizo, lo único que se hace es simplemente pues, mantener las estructuras que se tenían, mantenerlas, y de esa forma pues no se puede obtener un mayor ingreso. No, se tuvo muchas posibilidades en su momento, si hubieran tenido mayores refinerías, mayores quizás instrumentos para obtención del petróleo, para la investigación quizás de pues, nuevos lugares donde se encontraban petróleos y la forma de su extracción, pues hubiera sido bastante beneficioso para México. No, lamentablemente no se llevó a cabo y pues fue motivo de detenimiento del crecimiento de México en ese rubro. Actualmente pues, ya vemos que se quiere retomar esta idea de una refinería, aunque pues no sería quizás algo que duraría ya mucho tiempo, ¿no? Las reservas comienzan a agotarse, sin embargo pues algo que se tendría que haber hecho desde ese momento, o incluso desde antes. Bueno, agradecemos su tiempo. Muy buenas tardes, nos encontramos en la Universidad de la República Mexicana con el señor Raimundo Santos, que le haremos unas preguntas sobre el sexenio de Ernesto Zedillo. Hola, buenas tardes, a sus órdenes, dígame usted, señorita. La primera pregunta que le vamos a hacer va a ser, bueno, como usted sabrá que en el año de 1994 al año 2000 tuvimos como presidente a Ernesto Zedillo. ¿Qué nos puede decir cómo vivió su sexenio? Bueno, pues fue un sexenio muy accidentado. Recuerden que Ernesto Zedillo fue quien relevó al difunto, al candidato, que era el candidato oficial, y él llegó en relevo para sustituir al candidato para la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, siento yo pues, que él llegó a la presidencia de alguna manera bien, porque ganó las elecciones, pero no era él el candidato oficial. Bueno, vamos con la segunda pregunta, que es, la matanza actual fue en el año de 1997. ¿Cómo fue el país después de esta matanza de los Zedillos? Bueno, mire, hace mucho tiempo que pasó este acontecimiento, pues, la verdad pues, es una pérdida para todas esas 47 familias de Axial que hayan muerto estas personas, ¿no? Yo tengo entendido que hasta el momento no hubo detenidos de todas esas personas, al menos de que yo me equivoque, estamos hablando hace 21 años. Creo que todo esto quedó impune y eso no es bueno para todas esas familias, sobre todo que la matanza de Axial fue sobre todo en puras gentes de muy bajos recursos. Okay, bueno, damos por concluido esta sesión de preguntas. Muchas gracias por atendernos y responder estas preguntas. Pues se hace lo que se puede y con gusto. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Permiso. Hola, muy buenas tardes. Todos ustedes sean bienvenidos al noticiero de la Universidad de la República Mexicana, en donde les hablaremos de las noticias más relevantes que surgen durante el sexenio de Ernesto Zedillo, como lo es la matanza de Acteal. Diversas fuentes nos aseguran que Ernesto Zedillo es el principal actor intelectual de la matanza de 45 indígenas, 33 de ellas mujeres, en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1994. Un grupo conocido como Las Abejas nos aseguran que esta ha sido la peor experiencia que han tenido. Las y los sobrevivientes nos aseguran que además de Ernesto Zedillo ser el principal actor intelectual de esta matanza, intervino Emilio Chafet, en ese entonces secretario de Gobernación, y Enrique Cervantes, secretario de la Defensa Nacional. A continuación nos enlazaremos contigo, Lisbeth, que te encuentras en la explanada de la Universidad de la República Mexicana, donde nos hablarás de las reformas financieras. Muchas gracias, Ivana. Claro, yo les hablaré sobre las reformas financieras. En el año de 1999 al año 2004 se llevó a cabo la creación del CEFOL,
Esto sucedió debido a la crisis económica ocurrida en el año de 1995. La principal función del CEFOL era otorgar créditos financieros a las pequeñas y medianas empresas, siendo una iniciativa del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, colocándolo así a él como el primer presidente en preocuparse por las pequeñas y medianas empresas. Para el año 2013, el CEFOL fue derogado, pasando a ser así el CEFOME, lo cual otorgaba exactamente lo mismo, solamente que esta vez tenía estabilidad, porque tenían que ser reguladas o no reguladas. Simplemente la diferencia era que las reguladas tenían que tener una certificación de la Banca Nacional de Valores y las no reguladas solamente tenían que presentar documentación ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. De no ser así, eran multadas o suspendidas. Regresamos contigo al estudio, Iván. Muchas gracias, Lisbeth. En otras noticias hablaremos sobre el error de diciembre. Se cumplen 20 años de este suceso económico que surge en 1994. Recordemos que gracias a sus repercusiones internacionales este es conocido como el efecto tequila. Suceso donde todos son responsables pero nadie quiere asumir las consecuencias. Recordemos que gracias a este suceso se terminaron nuestras reservas internacionales y hubo una devaluación del 100% en el peso. Muchas gracias, eso sería todo por el noticiero del día de hoy. Encontramos en la Universidad de la República Mexicana para llevar a cabo el debate sobre el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Dicho debate constará de 2 sesiones. La primera, que son puntos de vista de las integrantes de este debate para llegar a una sola conclusión, y la segunda, que es realizar preguntas por su servidora Lisbeth para las mismas integrantes de este debate. Dicho debate se integra por una parte a favor, que es Ana Karen Mariano y Ivana Jiménez López. La parte que es en contra se integra por María Fernanda Hernández Ramírez y Noemí Damián Salas. Cada una contará con 1 minuto para hablar y 30 segundos de réplica. Sin más, comenzaremos a dar sus puntos de vista. Desde mi punto de vista, yo creo que Ernesto Zedillo fue un buen presidente porque él los ayudó económicamente con diversos programas. Bueno, ¿me podrías decir un programa que tuvo él? Un programa puede ser Procampo. Ese programa fue con la finalidad de ayudar a los productores rurales a que estos tuvieran una mejor siembra, como es el frijol, el maíz, el trigo, entre otras cosas. Ok, estoy de acuerdo de que él ayudó a los trabajadores, pero por otra parte hizo la matanza artear, que fue en el año de 1997. Yo creo que no te consta que haya hecho bien la matanza de arteras que la que comentas. Sin embargo, fue uno de los acontecimientos que manchó su sexenio. Sí, pero es mismo hay que aceptar que aumentó la corrupción, muchas personas desaparecieron, hubo más secuestros, hubo mucha corrupción durante este sexenio. Digamos que allí él implementó también otro programa que fue el FOBAPRO, en donde ayudó a que implementara la economía sobre los impuestos que tenía él sobre la deuda que tú comentas que pidió. Pero hay que tener en cuenta también que en este sexenio hubo la devaluación del dólar, que fue del 226%. Sí, y cabe mencionar, como tú estás comentando, gracias a esta también devaluación, nosotros como país tuvimos mayor empleo. Aumentó muchísimo el empleo gracias a la devaluación. Pero hay que tener en cuenta que también bajó la bolsa de valores. Hablando ahorita que decía del FOBAPROA, y como menciona, obviamente la deuda externa fue de 50 mil millones de dólares, que fueron 2 préstamos. Esa deuda, ¿qué me puedes decir que sigue hasta la fecha? Pues sí, Hasta hoy. recordemos que esa deuda no la carga físicamente, bueno, como por decírtelo, él ya cargó con esa después gracias al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Yo creo que si él la hubiera tenido pues así durante su sexenio, otra cosa hubiera sido. Bueno, en ese punto también puedo decir que Ernesto Zedillo fue como el títere de Salinas. Entonces, o sea, sí, puede decir que sí, no hizo directamente de él, pero como fue el títere de Salinas, obviamente fue que hizo las cosas tapando las de Salinas. Digamos que él pidió un préstamo de la deuda que comentas para ayudar a la economía porque los bancos estaban en la quiebra.
Él implementó lo que fue el FOBAPROA para disminuir la deuda que comentas que se le pidió a Estados Unidos, que sí se le pagó un porcentaje al país. Pero también, ¿qué me puedes decir de la deuda externa que fueron de 84.600 millones de dólares? Esa deuda yo creo que ya venía arrastrándose desde un sexenio antes, como ya lo habían comentado, y hasta la fecha sigue la deuda. Y recordemos que José Cedillo ha sido uno de los presidentes que nos ha nivelado económicamente, ha sido uno de los mejores presidentes que creo que nos ha ayudado económicamente. Pero así como nos ayudó, también nos llevó a la quiebra. Pues sí, pero a ver, ¿tú cómo me dices a mí que pues sí, nos llevó a la quiebra? ¿Y tú cómo me dices que no nos llevó a la quiebra? Bueno, yo creo que en esa parte, yo creo que ambas partes no podemos decir que se nos llevó a la quiebra, que si no, que si Ernesto Zedillo fue peor o fue mejor, porque no nos tocó en su sexenio. Pero lo que sí puedo decir de las cosas que hemos investigado, por ejemplo, yo me puse a investigar con familiares, con personas que ya estaban grandes, y pues créeme que no me dijeron cosas buenas, o sea, son como cosas malas de las deudas. Para ellos fueron deudas, fueron matanzas, fueron corrupción. Yo creo que eso es lo que más importa, porque ellos fueron lo que vivieron en ese momento. ¿Qué nos puedes decir de la corrupción denunciada? Bueno, de la corrupción es la matanza del Colosio. Puede ser que a lo mejor no sea de su año y fue mucho antes, pero ¿quién nos dice que no fue para que él ganara como presidente? Y tú comúnmente, por ejemplo, me puedes decir a mí que sí, que al final de cuentas fue para que él quedara presidente. Cabe mencionar que durante la matanza de Colosio no estaba Ernesto Zedillo en el cargo todavía. Pero como es que después, luego ya fue presidente. Supuestamente fue por el 49% de las votaciones que Zedillo ganó para ser presidente. La gente lo eligió y no creo que haya sido como un asalto de corrupción. Para el país él tuvo muchísimos puntos a favor, igualmente complementó lo que fueron los libros gratuitos que ahorita tenemos para niños de primaria y secundaria, y al igual al apoyo de oportunidades. Tuvo iniciativas que mancharon su sexenio, fue muy diferente, pero iba a ser un buen presidente, a lo mismo que Colosio, como lo comentas. Pero así mismo también acabamos de mencionar que también hubo la matanza de Arteaga. Así como ayudó, fue nada más como para tapar, porque obviamente después hizo el asesinato de los indígenas. Pero volvemos a lo mismo. Estamos diciendo que Ernesto Zedillo no es literal que fue el responsable de la matanza de Arteaga. Sí, fue durante su sexenio, pero nada nos garantiza que fue él literal que hizo que fuera esta matanza. Haré una pregunta más para dar paso a lo siguiente, que es con base a sus comentarios, ¿qué nos pueden decir sobre, en materia económica, qué fue lo que más aportó o benefició a nuestro país durante su mandato? Como yo le comentaba hace rato, dio libros gratuitos para niños de primaria y secundaria, que hasta la actualidad tenemos, el programa de oportunidades. Igualmente apoyó a los maestros, les subió el salario y les dio otro tipo de ingresos para que los maestros pudieran dar mayor educación a los alumnos. Como lo comenta mi compañera, también porque le dio el programa de oportunidades, como lo comentaba. Y creo que este programa hizo que algunas personas tuvieran una mejor calidad de vida, que tuvieran una mejor salud, una mejor educación. Y pues yo creo que eso está bien. Pero bueno, en mi punto de vista es ayudando a ciertas personas que no lo necesitan tanto como personas que de verdad lo necesitan. Por ejemplo, personas que viven en pueblos como indígenas que no tienen como los recursos necesarios también. Vamos a hacer un programa del programa. Está ayudando a las personas a aquellos agricultores para que les fuera bien. Recordemos que también son personas indígenas, personas del pueblo. Ok, pero también recordemos de que fue la matanza. Ese sí fue en su sexenio. Su matanza fue... O sea, ¿cómo me puedes decir que está ayudando a los indígenas que por otra parte los está matando? Pero tú, o sea, por ejemplo, estamos diciendo que él no fue el responsable. Fue durante su sexenio. ¿Y tú cómo me aseguras que no fue él? ¿Y tú cómo me aseguras que sí? Estamos Fue hablando durante su sexenio. Que es suficiente
en su totalidad, pero sí le regresó un poco de dinero que Estados Unidos le ayudó a México en ese año. Pero ¿qué me puedes decir sobre el 9 de diciembre, el efecto tequila? Que también fue como una... Coja mala para él. Pues sí, pero también gracias a lo del efecto tequila, nosotros como país, pues vamos a lo mismo, aumentó muchísimo el empleo. ¿Estás de acuerdo? Y esa es una cosa muy buena de nuestro sexenio, que haya aumentado el empleo, que él nos haya anivelado económicamente, cuando un presidente de los sexenios anteriores no había hecho eso, se vio hasta el sexenio de Zedillo. Bueno, anivelarnos entre comillas, ¿no? Porque como ya lo habíamos mencionado antes, también hizo la devaluación del peso y también hubo una deuda externa mucho mayor que hasta el año seguimos arrastrando, porque no me digas que ya se acabó. Con este comentario damos por finalizado el debate para pasar a las conclusiones, que son las siguientes. Como todos los sexenios hasta la fecha, han tenido sus pros y sus contras. En este caso, Zedillo tuvo una parte a favor. ¿Por qué? Porque apoyó mucho a las personas, se preocupó por los que menos tenían y por darles un poco más para que su calidad de vida fuera un poquito mejor y la educación en nuestro país aumentara, porque recordemos que nuestro país, con base a la educación, pues no está bien. Y sus cosas malas, pues tal vez fue la manera en cómo administró los recursos que tenía el país, tal vez que se dejó liderar por alguien más que estaba atrás suyo, y eso ocasionó que se manchara su sexenio, que fuera considerado como el fracaso de nuestro país, ¿ok? Sin embargo, reconozcamos que es bueno, es muy bueno en cuanto a materia económica, tiene mucho conocimiento, estudió lo suficiente para llevar a cabo una presidencia, solo que como todos los seres humanos, pues cometemos errores, ¿no? Entonces, eso es todo. Con esto damos por concluido el sexenio de Ernesto Zedillo. Por esto damos por concluido. Por esto damos por... Hemos iniciado una serie de preguntas derivado al sexenio durante... No, espérate. Buenas tardes, nos encontramos en la Universidad de la República Mexicana. Buenas tardes, nos encontramos en la Universidad de la República Mexicana con el señor Raimundo Sante, que la... Santo.